Vimos en el grupo un mensaje. Es que ya, espérate, es que estaba en otra sesión y entonces, pues, si quieres, dile que estamos ahí en el grupito, pero ya empezamos. Bueno, Bueno, buenas noches, aprendices del curso Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, identificado con la ficha número 3384606. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite desarrollar los encuentros, las sesiones en línea y brindar el soporte que requieren los aprendices en el desarrollo de su proceso de capacitación. Siendo hoy el día martes 25 de noviembre del 2025, 7 de la noche, doy inicio a la conferencia web número 3. De acuerdo a las dinámicas que hemos establecido para estas sesiones en línea, vamos a abordar las temáticas de la actividad de aprendizaje número 2, que trata de los aportes al sistema general de seguridad social en Colombia. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la Regional de Cundinamarca. Permito recordar las reglas que vamos a seguir en la sesión. Vamos a efectuar intervenciones respetuosas. Debemos utilizar preferiblemente audífonos y micrófonos. Debemos revisar previamente el material de estudio y vamos al final a realizar las preguntas y dudas. Recuerde que todo el material está disponible, así como las guías de aprendizaje para que ustedes lean, consulten, verifiquen y pues la idea es que aquí planteemos las dudas que tengamos. Como les indicaba, en esta semana 2 vamos a trabajar 2 resultados de aprendizaje. Esta semana pues inició el pasado martes 19 de noviembre em, y termina por cronograma el día 27 de noviembre. Yo les he enviado a ustedes varios correos y hemos dado respuesta a varias inquietudes que han planteado los aprendices a través de los diferentes canales de comunicación que hemos establecido. Entonces yo les pido el favor que estemos pendientes de los correos que tenemos registrados ahí en el aplicativo de Sofía Plus y los datos que tienen ustedes allí. Yo parto del principio de la buena fe y que ya todos han hecho la actualización de sus datos. Entonces, allí es donde les está migrando la información que estamos compartiendo en el curso. Tener en cuenta que la fecha límite para entrega de evidencias está planteada para el día 4 de diciembre. Prácticamente ya casi iniciamos nuestra recta final del curso. En esta actividad de aprendizaje número 2 vamos a trabajar 3 evidencias. Es una evaluación, la participación en el foro y esta evidencia que es la que más, digamos, eh, dificultades les ha planteado a los aprendices para desarrollar que la solución de situaciones problema. Entonces ya vamos a abordar esas temáticas aquí para que quede claridad. Vamos a hacer entonces el recorrido. Bueno, entonces nuestro curso, Sistemas de Seguridad Social Integral en Colombia, la actividad de aprendizaje 2 que tiene que ver con de los aportes al sistema de seguridad social en Colombia. Vamos a hablar de 3 evidencias: la evaluación, solución de situaciones problemáticas
y la participación en el foro temático que se llama de los aportes al sistema de seguridad social en Colombia. La competencia que estamos trabajando se llama apoyar el proceso de afiliación de la población al Sistema General de Seguridad Social según normativa vigente. Y los resultados de aprendizaje que vamos a trabajar son el resultado de aprendizaje número 2, que es calcular aportes que cada trabajador debe cotizar al sistema de acuerdo con el salario de vengado. Y el resultado de aprendizaje 3, que es orientar a empresarios y personas naturales en el tema de cotización, pagos para fiscales y aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente. Entonces, nuestro material de estudio que habla sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Colombia, hay que empezar por comprender quiénes son. Inicialmente vamos a trabajar en 4 aspectos. Uno, los aportes al sistema de seguridad social en salud. El otro, al sistema general de seguridad social en pensiones, a riesgos laborales y los parafiscales. Entonces, hay un componente teórico bastante amplio aquí, eh, toda vez que en estos momentos ustedes han visto que se está gestando una serie de modificaciones a los sistemas de salud y de pensiones que aún están, em, digamos, consolidándose o no han sido debidamente aprobados para que inicie eh, a regir esos cambios que se han propuesto por parte del gobierno central. Entonces, el curso está diseñado, es en términos generales, sobre esos aportes que realmente eso no ha cambiado y no va a cambiar. Entonces, en el sistema de seguridad social en salud, hay que mirar quiénes son los contribuyentes o cotizantes. Entonces, para el sistema general de seguridad social en salud, hablamos de cotizantes, que es todo ciudadano que tenga un contrato laboral vigente. Vamos a hablar más adelante sobre ellos. Todos los servidores públicos, todas las personas que tienen o que son considerados como pensionados y los trabajadores independientes y contratistas que no tengan un vínculo laboral vigente. Esas son todas las personas que deben estar obligadas o que son contribuyentes y cotizantes a los diferentes sistemas de seguridad social en Colombia. Ahora, las cotizaciones y cálculos de aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, entonces debemos decir que hay que tener como base que estos aportes se deben liquidar eh, sobre como mínimo un salario mínimo legal vigente. O sea, ninguna persona, todos los aportes en seguridad social, en salud, deben estar por debajo del salario mínimo legal vigente, que es la cotización dependiendo del tipo de contrato que tenga eh, o la naturaleza del cotizante. Se debe realizar como mínimo por un salario mínimo legal vigente. Y ahí viene una serie de especificaciones que se hace para cada uno de esos cotizantes. Entonces tenemos los aportes de trabajadores dependientes del sector privado. Entonces, ¿quiénes son ellos? Esos están en ese artículo 127, 28, 30 de la Ley 100,
que determinan cuáles son los elementos propios que se deben considerar de esos trabajadores dependientes del sector privado y cuando sobrepasan 2.5 salarios mínimos, la sumatoria de todos sus ingresos, entonces se habla o se extrae lo que se conoce como el ingreso base de cotización, que es sobre el cual se van a realizar esos aportes que ya vamos a mirar. ¿Cómo es que se calcula ese ingreso base de cotización? El índice base de cotización. Entonces, miramos aquí que los componentes o eh, los aportes que devenga o que se consideran para hacer, consolidar cuál es el ingreso sobre el cual se va a cotizar, tenemos que son la asignación básica o el salario, las horas extras, dominicales, festivos y el recargo nocturno, bonificaciones salariales, primas extralegales cuando éstas sean un factor de salario, comisiones, porcentajes sobre ventas con vínculos laboral, auxilios que sean factor salarial. Cabe aclarar que estos son aspectos que se deben considerar. Puede que un trabajador tenga uno, dos, tres componentes de ese salario, ¿cierto? Entonces, eh, una vez se hace la sumatoria de todos esos valores, cuando se superan 2.5 salarios mínimos legales vigentes, se define el ingreso base de cotización que lo que habla la ley 100 es que para el aporte de seguridad social se debe calcular el 12.5. De esa sumatoria, cuando supera los 2.5 salarios mínimos, se debe extraer el 40%. O sea, siempre debe ser igual o superior al salario mínimo legal vigente. Ese índice base de cotización. Cuando el índice base de cotización da por debajo del salario mínimo, la cotización se debe hacer sobre el salario mínimo. Para el aporte de salud, entonces, dependiendo de la naturaleza del contrato, debe sumar un 12,5% de ese ingreso mensual que tiene el trabajador, del cual el empleador debe asumir el 8.5 y el trabajador solamente el 4% de lo que va a realizar allí. Entonces, del sector privado, una vez se tiene claridad sobre el índice base de cotización, que es el 40% sobre la sumatoria de todos los ingresos que percibe el trabajador, se saca el 40%. Si ese valor es superior, igual o superior al salario mínimo legal vigente, entonces ahí el trabajador debe asumir un 4% y el 8.5% lo asume el empleador. Eso es en el caso de los aportes a los trabajadores dependientes. También cabe la posibilidad o contempla la ley los trabajadores dependientes con un salario integral. ¿Qué es lo que se conoce como el salario integral? El salario integral es aquel salario en el que se considera que está incluido dentro del valor total que se devenga o que devenga el trabajador, lo que se ha acordado, ¿cierto? El dinero o el recurso o su trabajo, el salario que va a ganar por su trabajo ordinario, más
las prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, y el de las primas legales, extralegales, cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, ¿cierto? Que eso es lo que integra el salario integral, que es lo que se conoce como salario integral. Entonces, el salario integral es el que compone, aparte de su salario, todas las prestaciones al cual tiene derecho y en las proporciones que tiene derecho el trabajador, ¿cierto? Ese salario debe, como mínimo, equivale al 100% del salario mínimo legal vigente más el 30% del factor prestacional. Eso es lo que se denomina salario integral. Y para esos, de acuerdo al índice base de cotización, pues entonces aplica el 12,5%, de los cuales el trabajador debe asumir el 4% y el empleador el 8,5%. Eso es para los trabajadores eh, que son dependientes del sector privado. Ahora, para los trabajadores independientes, deben asumir en la totalidad el 12,5%. Eso lo ordena la ley 1753 del 2015. Ahora, cuando se perciben más de 2,5 salarios mínimos, se debe calcular el ingreso base de cotización, que es el 40% del total de vengado. Y los trabajadores independientes pues deben asumir el 12,5%. ¿Qué es lo que dice la norma ahora para esos trabajadores independientes que están con una prestación de servicios o las prestación de servicios o las OPS, que son las órdenes de prestación de servicios, que lo que busca es que haya una responsabilidad solidaria, porque si bien es cierto, los trabajadores independientes debemos asumir ese 12,5%, la empresa o el empleador no exime de la responsabilidad que se estén haciendo los aportes de acuerdo a lo que ordena la norma, en este caso la ley 1753 del 2015, donde ordena que todos los trabajadores independientes, haciendo el cálculo, el índice de base de cotización, deben asumir para el caso de la seguridad social en salud el 12,5. ¿Qué dice la norma, lo que va a entrar ahorita en vigencia? Que esa responsabilidad solidaria es concertar entre el empleador cómo es que se va a hacer ese pago. O lo pueden deducir del monto para que lo asuma la organización o el empleador, o lo paga y el trabajador debe presentar los soportes correspondientes previo a la verificación que se deben hacer. Esos son los trabajadores independientes. Ahora, los contratistas, que hay una diferencia allí con los trabajadores independientes, ¿cierto? Un contratista son las personas que prestan sus servicios profesionales a través de un vínculo no laboral y puede hacerse por prestación de servicios regulado por el Código Civil y sus normas, o por la Ley 80 cuando se contrata con entidades públicas. Esa es la diferencia entre
un trabajador independiente y un contratista, ¿cierto? Puede trabajar con un Estado y puede regirse por la ley 80, que es la ley de contratación, o por prestación de servicios. Y hay unos aspectos fundamentales allí. Igual que los independientes, se debe calcular el índice base de cotización, que es el 40% del total de los ingresos, y los contratistas debemos asumir el 12,5, o sea, el total de los aportes. Ahora, hay unas condiciones especiales allí para esos contratistas, porque hay personas que son de regímenes especiales, o sea, que tienen o perciben eh, una pensión, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y pueden trabajar con o contratar con entidades del Estado o con otras entidades del sector privado, pero eso no le exime de la responsabilidad de cotizar al Sistema General de Salud. En ese caso, los aportes no se realizan a las EPS, sino van al FOSIG, al Fondo de Solidaridad y Garantías, ¿cierto? Que es el que subsidia a todas aquellas personas que son vulnerables. Ahora, para los trabajadores del sector público, entonces ellos se rigen por el decreto 1158 del 94, ¿cierto? Que modificó el decreto 691. Entonces, ¿qué dice en ese artículo eh, sexto de ese decreto 691? Entonces dice que la base de cotización es el salario mensual, base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Prestación de los Servidores Públicos incorporados al mismo, estará constituido por estos factores. Entonces aquí nos dice que es la asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica cuando sea factor salarial, las primas de antigüedad, ascensorial y capacitación cuando sean un factor de salario, la remuneración por trabajos dominicales o festivos, remuneración por trabajo suplementario u horas extras realizados en jornadas nocturnas, la bonificación y servicios prestacionales. Entonces, para ellos se hace el índice base de cotización y se extrae el 4% que asume el eh, trabajador público, ¿cierto? Que eso es lo que ordena la norma. Ahora, para los pensionados cotizantes, que es el caso que yo les estaba eh, comentando ahora, todas aquellas personas que reciban una mesada pensional derivada de la vejez, enfermedad, accidente común, enfermedad, accidente laboral y demás, está obligado a cotizar el 12,5%, siendo ese ingreso base de cotización, y cuando supera se hace el índice base de cotización y va al fondo el FOSIGA. En este caso se hace la cotización, el 12,5%. Eso es en cuanto al cálculo del sistema general en salud. Ahora, en pensiones, lo regula el artículo 15 de la ley 100 y dice que las personas que están obligadas a aportar al sistema de seguridad social en pensión son todas las personas vinculadas con contrato laboral, los servidores públicos, personas naturales, contratistas del Estado o pensiones o personas privadas que tengan contratos con prestación de servicios, trabajadores independientes y personas que sean beneficiarios de subsidio de pensionados. Y esos son los afiliados obligatorios. Y hay unos afiliados voluntarios, que es toda persona natural que residente en Colombia y que no sea beneficiarios y que no estén excluidos legalmente para afiliarse al sistema de pensiones. Extranjeros que tengan vinculación laboral en Colombia y que no estén cubiertos por normas pensionales en su país de origen u otro
Estas son las personas que están en los que debemos hacer aportes al sistema de pensiones. Entonces, el decreto 4982 del 2007 establece que la cotización a pensiones equivale al 16% del salario devengado por parte de todos los trabajadores, tanto del sector público como privado. Y también aplica a los trabajadores independientes y contratistas, quedando excluidos de realizar estos aportes a pensiones ciudadanos que ya gocen de pensión de vejez. ¿Qué significa eso? Algunos regímenes especiales cuya salario mensual considere un factor prestacional como pensión, porque hay otros regímenes especiales, esos están exentos o pueden ser aportes voluntarios a pensiones, ¿cierto? Pero no están obligados. Pero hay algunos regímenes especiales como las Fuerzas Armadas, ¿sí?, de Colombia, que ellos no perciben una pensión, sino reciben una asignación de sueldo de retiro, que eso significa que la fuerza a la cual pertenecen eh, paga con, digamos que recursos o lo que ellos aportan a esos sistemas de pensiones, van a pagar a sus pensionados. Entonces, ellos aportan una parte y el Estado cubre otra, por eso se llama una asignación de sueldo de retiro, que no es contemplada como una pensión de vejez. Entonces, los miembros de las Fuerzas Armadas o esos que están en esos regímenes especiales están obligados a pagar cuando tengan un contrato laboral, a hacer sus aportes a la pensión. Los operadores de pago contemplan allí eh, los aportes al sistema general de salud y de pensiones. Entonces, aquí hay unos casos específicos. Los aportes a los trabajadores dependientes del sector privado, que ya sabemos que está en la sumatoria de todos sus ingresos, se obtiene, o se saca, o se calcula el ingreso base de cotización y sobre ese se hace entonces los aportes o los cálculos. Aquí están eh, digamos, lo que contemplan esos aportes y de ahí se extrae el 16%, del cual el empleador debe asumir el 12% y el trabajador el 4%. Eso es para los trabajadores que son dependientes del sector privado. Los trabajadores independientes, por ley, entonces se calcula el índice base de cotización y los trabajadores independientes, una vez calculado ese índice base de cotización, deben asumir el 16%, o sea, es asumido por todos los trabajadores independientes. Recuerde que el índice base de cotización debe ser igual o superior al salario mínimo legal vigente. Cuando este es inferior, que se calcula sobre el salario mínimo legal. Los trabajadores del sector público, está el decreto 1158 del 94, que modificó el decreto 691, donde dice que los salarios, que es el mismo para la salud, se extrae el índice base de cotización, el empleador asume el 12% y el empleado el 4%. Ahora, los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué es eso? Es ese Fondo de Solidaridad Pensional
creado mediante la Ley 100 del 93 y que en el artículo 25 de esta ley tiene una finalidad específica, que es subsidiar los aportes del régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción de conformidad con las reglamentaciones pedidas por el gobierno nacional. Esos son los que hacen el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional y hay unos aportes que deben realizar a este fondo, eh, que son aquellas, eh, digamos, entidades o personas naturales o jurídicas, donde dice que únicamente hacen aquellas personas que tengan un ingreso superior al 4 salarios mínimos legales vigentes y deben pagar un porcentaje adicional al índice base de cotización para cotizar en pensiones. Eso lo determina el artículo 8 de la ley 797. Y entonces, ¿qué es lo que dice? En las personas que tengamos entre 4 y 16 salarios mínimos legales vigentes, debemos asumir el 1% adicional y eso va a ese fondo de solidaridad pensional, que es donde se obtienen los recursos. Entre 16 a 17 salarios mínimos legales, el 1,2; de 17 a 18, 1,3; de 18 a 19 salarios, el 1,6; y de 20 salarios mínimos a más deben asumir un 2% adicional a ese índice base de cotización. Eso es lo que tiene que ver con pensiones. Ahora, las cotizaciones y el cálculo a los aportes al sistema de seguridad social en riesgos laborales están definidos quiénes son las personas en la ley 1562 del 2012 y nos dice que las personas que deben cotizar a estos riesgos laborales son afiliados voluntarios, que son no todos los trabajadores independientes e informales, siempre que coticen al régimen contributivo en salud, ¿cierto? Y los que son obligatorios, que son todos los trabajadores dependientes con vinculación laboral, sean nacionales o extranjeros, debiéndose afiliar la empresa debiéndolos afiliar la empresa para la cual laboran, los servidores públicos, los contratistas vinculados a través del contrato de prestación de servicio, los pensionados o jubilados que se reincorporen a la vida laboral. Estudiantes de todos los niveles educativos deben estar afiliados al sistema de riesgos laborales, ya sean instituciones educativas públicas, privadas, que ejerzan trabajos como actividad formativa, requisito de grado o que generan ingresos para la institución. Trabajadores independientes de actividades laborales de alto riesgo y miembros de asociaciones y agregaciones cuyas actividades eh, generen recursos para ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice el decreto 1607 del 2002? Que se debe hacer esa cotización dependiendo de unos riesgos o nivel de riesgo, siendo el nivel 1 el riesgo mínimo, 2 riesgo bajo, 3 riesgo medio, 4 riesgo alto y el 5 que es el riesgo máximo. Entonces aquí está una tablita donde está indicando el porcentaje que deben cotizar. Entonces, establece unos rangos mínimos y unos rangos máximos, ¿cierto?
Cuando es voluntario, entonces el nivel riesgo 1, 2, 3, 4, 5, entonces está entre un punto 348 y un punto 6, 69, 696, un porcentaje. Para las empresas es el punto 522. Entonces uno puede cotizar entre estos riesgos cuando es riesgo 1. Riesgo 2 está unos valores, riesgo 3 hasta el riesgo 5, que es el 6,960, que es lo máximo. Esto aplica para las empresas que por primera vez cotizan a riesgos laborales, por primera vez. ¿Sí? Bueno, los parafiscales, que son aportes que realizan las empresas y personas naturales en razón a toda la nómina de trabajadores que tienen activo. Esto es en aras de aportar al funcionamiento del sistema y con ello procurar que el Instituto de Bienestar Familiar en Colombia, el SENA, entre otras cosas, tengan un sistema propio de financiación, ¿cierto? Y recursos para su operación. También aquí también se deben incluir el cajas de compensación familiar, eh, las bibliotecas, y aquí están unos aportes que se deben realizar. Entonces, el total de parafiscales son unos 9% que se dividen: el 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 2% para el SENA y el 4% para las cajas de compensación familiar. Importante tener en cuenta eh, que están exoneradas las empresas que hacen sus aportes a la CREC, que es el Centro Regional de Estudios de Energía. Eso lo creó la ley 1607. Cuando ellos están haciendo aportes al CREC, entonces están exentos de pagar estos parafiscales. Aquí hay un cuadrito que nos trae el material de estudio, donde sintetiza los tipos de trabajadores, empleados públicos, pensionados, contratistas, los índices base de cotización, los aportes que hacen al sistema de salud, que hace el trabajador, que hace el empleador, el aporte que hace a pensiones el trabajador, riesgos laborales y parafiscales. Esto es importante para desarrollar la evidencia que tenemos. Entonces, las evidencias, que son tres, debemos tener en cuenta que el material que deben apoyarse se llama de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Entonces allí la primera actividad de apropiación es la participación en ese foro, donde ustedes deben dar respuesta a estos interrogantes. ¿Cómo se realizan los aportes al Sistema General de Seguridad Social? ¿Cómo se realizan? Entonces, es importante que ustedes realicen allí el estudio, la lectura de estas material complementario para que desarrollen una prueba de conocimientos. Recuerden que tienen dos oportunidades. Ahí hay 2 horas para realizar esa evaluación. Ahorita hacemos el recorrido para saber dónde está la evaluación. Tenemos actividades de transferencia de conocimientos. Entonces, eh, una vez leído ese material, entonces allí tenemos unas situaciones que son problemáticas, que sé que de pronto en el material no ha sido muy clara. Yo tengo ahí para compartirles el documento, entonces se los voy a
son tres casitos para que ustedes puedan desarrollar. Aquí hay dos evidencias que tienen que ver con ellos. Estas situaciones problemáticas que preguntaban los compañeros, ¿dónde está el taller? ¿Dónde? Entonces, ya ahorita les comparto, algunos no lo han podido encontrar, son tres casitos donde se presentan unas situaciones para que hagan sus aportes, ¿cierto? Allí hay que construir un documento donde diga, plantee cuál es el proceso de solución para cada situación y calcule la respuesta para cada uno de ellos entonces, dependiendo de los casos, qué es lo que hay que hacer, calcular el índice de base de cotización, cuál es la fórmula que se utiliza, eh, deben calcular los aportes a la seguridad social en salud dependiendo del tipo de contratación y el caso que se presente, lo mismo para salud y para riesgos laborales. Y hay para unas empresas donde están afiliadas que hacen sus aportes al CREC. Entonces, eh, la segunda evidencia es participar en el foro de los aportes al sistema de seguridad social, donde deben responder o hacer sus aportes dando solución a estas preguntas. ¿Son los aportes al sistema de seguridad social barreras que no le permiten a los colombianos acceder al sistema? ¿Y qué diferencias fundamentales existen entre los empleados y trabajadores independientes a la hora de realizar sus aportes? Entonces, hay unas preguntas que nos trae el material de estudio para que, por favor, realicen esos aportes. Entonces tenemos las tres evidencias que vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, eh, vamos a compartirles entonces a ustedes el documento donde están las situaciones problemáticas. Mira, vamos a ver si lo puedo compartir en el chat o ahorita lo comparto por el profe. Buenas noches, usted puede ver cómo se liquida, cómo serían los porcentajes con ejemplos claros. Ah, ya. Wilson, ok. Ya ahorita ya les hago aquí. No me permite. Entonces eh, básicamente, les voy a compartir aquí los casitos, que son tres. No me deja compartir el documento, pero se los voy a compartir allí en el que, en el Profe, grupo qué de pena, chat. buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Esos casos sí están cargados en Sajuna o no? Aquí están. Sí, mire, aquí está. Estas son los tres casitos. Es posible que en el material de estudio, con el rol de ustedes, no lo puedan o se les esté dificultando, pero son todos estos tres casitos. Yo les voy a compartir esto para que ustedes lo puedan mirar allá. Uno es que se llama Freddy Ferrer, que es un trabajador independiente que tiene un salario de 2.500.000, unas comisiones por 300 y unas bonificaciones eh, por 400.000 y está catalogado con el nivel de riesgo 2. Entonces, sobre eso deben ustedes hacer los cálculos de sus aportes. ¿Sí? Lo mismo la empresa que tiene 200 trabajadores y tiene una nómina de 400 millones. Y un tercer caso que es un señor Pedro Martínez, que es un contratista prestador de servicios. Entonces, este documentico se lo va a compartir en el grupo de WhatsApp para que se les facilite. Aunque, pues, ahí en ese material de estudio, aquí en el curso, pero está aquí, terrible, perdón. Espera un momentico porque aquí pasó algo. Bueno, en el material de estudio, mi compañero nos está pidiendo que hagamos
Bueno, a mirar a ver si puedo, porque es que no me permite ver. Ah, ya. Ya. Bueno, entonces, aquí en la interfase del curso voy a ingresar con el rol del aprendiz. Yo sé que me va a sacar por tiempos, pero voy a ingresar otra vez aquí. Pero ahí están los ejemplos de cómo se calcula. Lo único que tendrían que mirar ustedes es ajustar el salario mínimo legal vigente, pero ahí está en el material de estudio, componente material formativo que se llama de los aportes. Voy a cambiar aquí a mi rol de aprendiz. Entonces, en el material de estudio número 2, que se llama aportes al Sistema General de Salud, pues está para cada uno de ellos los aportes. Entonces tenemos aquí, está el material multimedia. De los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Entonces, Colombia. están aquí para que ustedes puedan ingresar allí. Y está, bueno, para fiscales, seguridad social, seguridad, y está todo lo que corresponde a esos aportes allí. Es que está resultando un poquito de conflicto en material de estudio. Y está, para cada uno de ellos está en el PDF, que básicamente es el mismo material que estaba mostrando allí en el video. Está cada uno de los ejemplos y cómo se calcula. No sé si cada uno de estos ejemplos es supremamente claro. Lo único que tendrían que mirar allí es ajustar los salarios mínimos o ya jugar ustedes con esos valores, que básicamente ahí está. Es un trabajador de la empresa para hacer el caso del cálculo de la salud, el salario de vengado, están las horas extras, se hace se calcula cómo se calcula el ingreso base de cotización, inclusive están las fórmulas para cada uno de ellos, cómo es que, cuánto debe aportar el trabajador para cada uno de los empleados. Y para cada uno de los casos están los ejemplos. ¿Listo? Entonces ahí están cada uno de los ejemplos, lo único es ajustar o cambiar los valores que están ahí en el material de y también lo pueden ver en el video, ¿sí? Eso por un caso. La evaluación, discúlpeme, las evaluaciones pues están ahí en la plataforma del curso. No sé por qué me está generando conflicto aquí para ver lo que está sucediendo es que como estoy aquí presentando, entonces me bloquea. Voy a ingresar aquí otra vez de mis cursos. Al curso de sistema para mostrarles cada una de las evidencias. Entonces, tenemos la evaluación, está habilitada hasta el 5, son 2 intentos, 2 horas, no hay problema con ella. Ay, qué cosa tan terrible. No, esto no está, no, está molestando mucho aquí. La situación de casos problemas, que ya les comparto el documento para que se guíen y puedan hacer ustedes sus cálculos allí de esas 3 situaciones que se van a trabajar, que es un documento de soluciones, problemas, los aportes, ya se los comparto al grupo de WhatsApp y la participación en el foro. Entonces están habilitados para que hagan sus aportes, solamente han participado muy pocos aprendices.
Solo 4 aprendices han participado allí. Bueno, entonces el compromiso es que ya les comparto. Venga, lo comparto de una vez al grupo de WhatsApp. El documento para que se guíen. Sistemas. Voy a compartirles el documento en Word para que ustedes lo puedan modificar y hacer los cálculos que corresponda para cada uno de ellos. ¿Listo? Ahí están. Bueno, listo. Esto es lo que teníamos para el día de hoy. No sé si hayan preguntas, dudas, otras preguntas o dudas, aclaraciones. Martín, no sé si te queda claro. Sí, profesor, muchas gracias. José, Janet, Andrés, Angie. Ya les compartí el documento ahí al grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, pues les agradezco el tiempo que han dedicado a participar en esta sesión. Agradezco a todos los aprendices que han desarrollado y que están nivelados. Ha habido muy poca envío de evidencias. Por favor, aprovechemos el tiempo. Ya prácticamente estamos ingresando a la recta final del curso. Ya a partir de en 2 días terminamos esta actividad, iniciamos la última actividad del curso, entonces todavía tenemos tiempo para nivelarnos. Recuerden que la fecha límite de envío de evidencias es el 4 de diciembre. Bueno, va a detener la grabación y una vez se genere, la comparto el enlace. Muchas gracias.